¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a iterar por las columnas de un data frame de pandas. Y antes de empezar, pues les dejamos aquí la versión tanto de Python como de pandas que en estos momentos está utilizando Google Colab, que es la página de internet que usamos para los códigos y donde ustedes pueden también ingresar. Les dejamos la liga en la parte de abajo. Solamente necesitan su cuenta de Google y van a poder tener acceso a sus códigos en cualquier computadora. Entonces, pues bueno, y sin necesidad de instalar absolutamente nada. Si por algo ustedes dan clases de Python, yo creo que esta es una de las mejores opciones que hay, porque no van a andar batallando con las versiones que haya de diferentes IDEs de escritorio como PyCharm o Spider. Ya saben, bueno, entonces, esta es una buena recomendación. Los estudiantes van a poder trabajar en su computadora, en la computadora de la escuela, etcétera. Y les digo, sin problemas de instalación o espacio. Y bueno, ahora sí, después de esta breve introducción, vámonos con los archivos de CSV que nos van a servir para hacer esa iteración por columnas. Entonces aquí les dejo también en la parte de abajo la dirección URL donde voy a estar agarrando el archivo CSV. Para de ahí, en la línea 3, solamente voy a tomar los 10 primeros registros para mi DF el data frame que voy a utilizar en todo en todos los ejemplos, para que sea más fácil la visualización. En la línea número 5 voy a corroborar que solamente tenga 10 renglones. Y bueno, consideramos que si son del 0 al 10, bueno, van a ser 11 y aquí se los dejamos. Entonces tenemos 10 renglones, bueno, si llega hasta el 9, pues ahí sí ya son los 10. Tenemos 10 renglones por 11 columnas y son 10 registros. Entonces todo está perfecto. Otra forma de corroborar esto, que también la vamos a usar más adelante, es con shape. Entonces si ustedes escriben df.shape, les va a dar las dimensiones del data frame, que serían 10 renglones por 11 columnas. Y si necesitan saber cuáles son las columnas del data frame, pues nada más le ponemos df.columns, ahí están todas las columnas, y esto nos va a permitir pues entrar al primer ejemplo donde vamos a iterar por un listado de las columnas. Este de df columns les abarca todas, pero lo que yo voy a hacer aquí pues es primero generar una lista de columnas para poder hacer una selección. En lugar de tener todo el montón, por ejemplo, imagínense que tuviera 50 columnas. Si yo nada más quiero trabajar con 5, pues hago mi lista. Ahí está, separadas por comas y con apóstrofos los nombres de cada una de las columnas. Y enseguida le doy un nombre. Por ejemplo, ahí fue columnas. Después de esto, vamos a crear una copia del data frame original para manejarlo en algunos ejemplos, que ese va a ser df2. Entonces, para hacer esa selección, solamente hago df del original con el corchete y con el nombre del listado de mis columnas. Después, para asegurarme, pues estoy imprimiendo cuáles son las columnas del data frame 2 y ahí está. Y otra forma de asegurarnos, pues ya saben, es con df shape. Entonces, para ver las dimensiones de ese nuevo data frame, que son de 10 renglones por solamente 5 columnas. Entonces, vamos a ver. De las formas de iteración, esta es una pues muy sencillita y muy útil, porque usamos justamente df.columns. Aquí, como estoy usando voy a hacer la iteración sobre el segundo data frame, es decir, el que tiene solamente 5 columnas, pues me va a presentar así como estoy mandando a imprimir, que es df2i, es decir, cada uno de los elementos que están en esas columnas los voy a ver como resultado de este ciclo for. Entonces aquí imagínense que en lugar de una i tuviera columna, así que esto va a ser columna aquí hasta que termine de recorrer toda una columna. Se va a pasar a la siguiente y así hasta terminar con todas. Entonces aquí vamos a poder ver pues que la primera es la de nombre, la de rank, plataforma y género, y cómo se muestra, pues viene cada uno de los elementos. Pero si por algo ustedes quisieran tenerlos en otra presentación, pues se puede usar toList, que es esta instrucción que les voy a subrayar aquí. Y esto, a la hora de ejecutar el ciclo for, que si se fijan es igualito al anterior, pues nos da como resultado listas de cada columna.
Aquí nada más hay que verificar. Recuerden que si ustedes asignan esto a un objeto, pueden checar qué tipo de dato es, si es efectivamente una lista o es algo que nosotros pudiéramos dar por sentado por la forma como se presenta de los corchetes. Entonces nada más eso, si lo van a usar más adelante en un objeto, pues y tienen la duda, hay que verificar qué tipo de objeto para Python es. Otra forma de hacerlo que van a ver que es prácticamente la misma presentación es con values, es decir, los valores de cada uno de cada una de las columnas, pues los voy a presentar igual, así queda como si fuera una lista. Y se me hace que no les dije de qué tipo de datos estamos trabajando, pero ya se dieron cuenta por los nombres, que son un tipo de datos de videojuegos relacionado con las ventas, etcétera, la plataforma y demás. Entonces, por eso, bueno, ya ahorita que ya vieron los resultados, ya dijeron, eso es lo que estamos usando el día de hoy. Bueno, pero ahora vamos a seguir con una iteración utilizando la lista de columnas. Entonces, aquí estoy usando el data frame original. El df2 ya lo dejé por un lado, pero con esa misma lista de columnas puedo hacer, sin modificarlo, una iteración y presentar los resultados. Vean aquí cómo nada más estoy usando y la i hace referencia a cada una de las columnas. Entonces, por lo tanto, el resultado de esta impresión del ciclo solamente son nombres de las columnas. Por si ustedes lo necesitaran, así se llega a ver. Pero sí, igual que en la anterior, ustedes lo que necesitan son la información de cada una de las columnas, es decir, los contenidos, pues le pueden poner def y values, o sea, es prácticamente casi lo mismo, solamente casi, ¿verdad? Dejando indicado que lo que necesitan es los valores del data frame. Entonces nada más def y punto values y así ya van a tener acceso a los valores. Y si se fijan, bueno, no si se fijan, más bien, si recuerdan en el video anterior donde hacíamos iteraciones por renglones, había la opción de hacerlo con enumerate, entonces aquí también se puede utilizar, solamente que voy a dejar aquí df.columns. Así que para este ciclo for, el resultado que me da lo estoy haciendo sobre el df sin ningún tipo de filtrado y me regresa los nombres de las columnas por si lo quisieran utilizar. Y otras formas de hacerlo, que esta también es muy útil, sobre todo si no quieren trabajar con el nombre de las columnas, ni con un listado, ni nada de eso, sino solamente con el índice, que las tengan bien localizadas, por ejemplo, la que esté la columna 0, la 1, la 2, la 3, la última. Bueno, pues estas opciones son muy fáciles de usar. En la notación para hacer el slicing o la separación por rangos de columnas, slicing en inglés es rebanadas, entonces imagínense así como si hicieran rebanaditas del data frame. Para hacerlo se usa un corchete y los dos puntos. El número que esté al inicio, aquí por ejemplo si yo hubiera puesto un 0, es decir, el número donde empieza la partición hasta el número donde va a terminar. Entonces aquí es como si fueran matemáticas que no se pone el exponente 1. En este caso, si ustedes no definen dónde empieza, Python va a decir, bueno, empezamos desde 0, que es la primera posición para la primera columna. Y vamos a terminar un número antes. Eso también es bien importante. Si por ejemplo ustedes quisieran terminar en la columna que tuviera el índice 2, entonces tendríamos que hacerlo aquí hasta el 3. Así esto me daría por resultado la posición 0, la 1 y la 2. Déjenme lo regreso a la 2 para nada más ver dos resultados que serían la posición 0 y la posición 1. Entonces aquí tengo la columna que corresponde a la posición 0, que es la primera, la de rank y la de nombre. Entonces nada más con esas consideraciones. Y también otra forma muy útil del slicing es si uno no sabe dónde termina o por algo el data frame se le estuvieron agregando columnas y en alguna parte del programa ya no sabemos ni cuántas columnas tiene, no importa que ustedes no definan dónde termina. Así que en el caso de que dónde empieza, Python siempre va a empezar en el primer número. Igual, si no se define dónde termina, Python siempre va a terminar en la última columna que haya. Así que aquí va a empezar, eso sí, empieza en la 8, va a recorrer la 9 y la 10. Se me hace que
Ya no recuerdo si eran 10 columnas en total, pero aquí vamos a ver, pues sí, miren, sería 8, la 9 y la 10. Y ahí termina. Y después, aquí también tenemos otra opción que está, pues a lo mejor ya se la imaginaron, ese ya está por casi default, que si ustedes quieren empezar determinado número y terminar igual en determinado número, agarrar una rebanada de en medio del data frame, se pueden definir el número de inicio y el número final, que esto lo hago con el número 1 y el número 4. Aquí están, esto correspondería a la columna número 1, la 2, la 3 y acuérdense que no termina en la 4, más bien termina uno antes. Muy bien. Ahora, otra cosa que también les puede ser de utilidad es hacer las operaciones sobre varias columnas, pero antes de hacerlo tenemos que verificar que las columnas tengan tipo de datos que sean números, ya sea números enteros o números flotantes, para poder hacer operaciones. Por ejemplo, aquí me conviene pues utilizar algunas columnas, por ejemplo estas de tipo flotante, para hacer algún ejemplo de suma. Aquí tenemos las de entero y esta a lo mejor les va a llamar la atención, la del año que está como flotante. Puede ser que en algún dato se les haya ido un punto decimal y bueno, ya por eso Python dice que son números flotantes. Recuerden que también se pueden hacer cambios y forzar a que los números se hagan todos de tipo entero, todos de tipo flotante. O por ejemplo, si en alguna ocasión le saliera string, también se pueden hacer los cambios. Pero bueno, ahorita vamos primero con una lista que va a ser, le voy a poner el nombre de nums. Son todas las que tienen números. Y de ahí nada más, no voy a hacer ningún cambio sobre data frames ni nada. Solamente quiero visualizar, así que voy a poner el nombre del data frame original de F entre corchetes nums, es decir, esa lista de las columnas, para que me dé como resultado esos números, porque ahorita los voy a utilizar para el ejemplo. Y otra cosa que también me va a servir para comprobar mis resultados es que voy a hacer la suma sobre una sola columna utilizando esta función que se le conoce de agregación, la de la suma, porque a partir de muchos datos, los datos que tenga la columna, el resultado es uno solo, un número que es el resultado en este caso de la suma. Así que con esto pues ya podemos comprobar y bueno, ya llegamos a la última instrucción, que es, bueno, pues miren, son cortititas, 2 rengloncitos para hacer las sumas en todas las columnas. Entonces, igual sin cambiar nada, solamente haciendo el filtro de F de las columnas que yo definí, que son nums, que me imprima el resultado. Aquí estoy poniendo antes sum de FI y con esto, vean, aquí puedo comprobar que la última, que es la de Other Sales, da 25 puntos. Esa cantidad que está también acá arriba, pues corresponde. Y ya si ustedes quisieran, pues pueden verificar a lo mejor en una hoja de cálculo, hacer la suma de los 10 primeros registros y pues tendrían justamente estos resultados. Pues muy bien, llegamos al final del video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya sido de utilidad y si así fue, no se olviden, les agradecemos mucho si nos regalan su valiosísimo like. Y también, si son nuevos por el canal y es la primera vez que nos están visitando, pues los invitamos a que vean los otros videos, aunque se escuche redundante, a que chequen los videos que tenemos en el canal. A lo mejor hay algo que puede ser de su interés y así pueden considerar suscribirse al canal. Esperamos que se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.